Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos y de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, les da la más cordial bienvenida a esta primera emisión del Jueves de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión vamos a tener la plática por el doctor Juan Onofre Orozco López. Voy a leer una pequeña reseña curricular del doctor. Tiene la licenciatura en Ingeniería Electromecánica por el Instituto Tecnológico Superior con sede en Lagos de Moreno. Maestría en Ciencia y Tecnología, así como el doctorado en Ciencia y Tecnología con orientación en Matemáticas Aplicadas, egresado de este centro universitario. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, donde obviamente da a conocer todos los trabajos que ha realizado durante su trayectoria académica aquí en el centro universitario. Tiene una estancia de investigación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones con el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Como resultado de las investigaciones, ha publicado varios artículos científicos en revistas indexadas a nivel internacional, y sus líneas de investigación que está desarrollando es la aplicación del conocimiento en pro del desarrollo del páncreas artificial como control automático de suministro de insulina en el tratamiento de la diabetes tipo 1, diseño de observadores de espacios de estados y diseño, entrenamiento y aplicación de redes neuronales artificiales. Sin más preámbulo, bueno, damos la bienvenida al doctor y adelante. Gracias, doctor. Muy bien, pues muy buenas tardes. Ya el doctor Oscar me presentó de nuevo. Soy Juan Onofre Orozco López, soy actualmente profesor en el Centro Universitario de los Lagos. El día de hoy voy a presentar lo que es la plática La diabetes tipo 1 y el páncreas endocrino artificial. Este proyecto lo comenzamos a trabajar o se comenzó a trabajar en el Centro Universitario de los Lagos desde que yo ingresé a la maestría en el año 2012. Durante el trabajo de maestría se hicieron algunas pruebas. Para el proyecto de doctorado, los resultados que no fueron buenos o los defectos, problemas del trabajo, se propusieron mejoras y es parte de lo que voy a hablar el día de hoy en esta charla, lo que fue el proyecto desarrollado en mi tesis doctoral. Un breve contenido, bueno, voy a hablar primero de los antecedentes de la diabetes, cuál es el problema, la justificación del por qué se realiza este trabajo, el objetivo principal de realizar este trabajo, la metodología que se planteó, se utilizó, algunos de los resultados que se han obtenido y una breve discusión de los resultados, porque este trabajo no culminó o no termina con una tesis doctoral, sigue adelante. Muy bien, bueno, primero, la diabetes es una enfermedad a nivel mundial. Aquí hay unas estadísticas de la OMS que nos muestra que existían 171 millones de personas afectadas en el año 2000. La estadística prevé que para el año 2030 la cantidad va a duplicarse, casi a triplicarse, 366 millones de personas es lo que prevé la OMS que va a haber de diabéticos en el mundo. En el año 2010 el gasto global fue de al menos 376 billones de dólares. El gasto en atender a las personas diabéticas, es decir, es una enfermedad bastante cara para los sistemas de salud. En México, vemos en la gráfica, los colores nos indican el porcentaje de incidencia de la diabetes por estados, teniendo los colores grises, el gris oscuro, el más elevado, y los rojos. Jalisco tiene una incidencia entre el 7.7 y el 8.1% en la población. Existen en México 6.4 millones de personas diagnosticadas con diabetes, esto hasta el año 2014, que es cuando había actualizado la estadística, y representaba en ese tiempo para México un gasto de 3.430 millones de dólares al año en atención de la enfermedad misma y las complicaciones que derivan de una diabetes mal atendida o maltratada. Como decía, una de cada 11 personas a nivel mundial padece diabetes, aproximadamente el 9%. 3.7 millones de muertes al año son atribuidas a la diabetes o a sus complicaciones. Bueno, a las complicaciones de la diabetes, y 1.5 millones de muertes son causa directa de la diabetes, es decir, un episodio de hipoglucemia puede matar a una persona en un lapso de 30 minutos. Entonces, 1.5 millones de muertes se atribuyen directamente a la diabetes y 3.7
directamente a complicaciones desarrolladas por la enfermedad maltratada. En el mundo dice que existen, o la estadística de la OMS decía que había 422 millones de adultos con diabetes, cualquiera de los dos tipos de diabetes. Ahorita vamos a clasificarlos. Primero vamos a entender qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente para que el organismo regule los niveles de glucosa. Es decir, el páncreas contiene las células beta son las encargadas de liberar la insulina, que es una hormona. La insulina se encarga de reducir los niveles en sangre. Por otro lado, el mismo páncreas tiene la hormona contrarreguladora. Por las células alfa libera glucagón y cuando tenemos un nivel de glucosa bajo se libera el glucagón, interactúa en el hígado liberando de los tejidos grasos ahora sí que la glucosa almacenada en ese tejido, incrementando los niveles de glucosa en sangre. Como mencionaba, el problema de la diabetes es que no hay insulina. Dependiendo del tipo de problema con la insulina que exista, es la característica de la diabetes que hay. Entonces tendríamos que una persona sana produce insulina. Una persona con diabetes tipo 1 no produce insulina. Es la característica principal de los diabéticos tipo 1. El sistema inmunológico, por causas todavía desconocidas, ha destruido las células beta y por lo tanto no hay quien libere esa hormona que es la insulina. La diabetes tipo 2 es una enfermedad más compleja. Existe insulina, pero puede ser muy poca, o la insulina que producen las células beta puede ser de mala calidad o el cuerpo puede rechazarla. Por eso digo que es una enfermedad más compleja, requiere mayor cantidad de medicamentos. La diabetes tipo 1 únicamente requiere el suministro de insulina. ¿Cómo caracterizamos los niveles de glucosa? ¿O cómo sabemos que una persona es diabética? Normalmente el rango de normoglucemia es la banda comprendida entre los 70 miligramos por decilitro y 180 miligramos por decilitro de glucosa, únicamente permitiendo estos 180 después de los periodos de ingesta de carbohidratos. Puede hacer que se suba un poquito más, 200, 210, pero la banda de normoglucemia, es decir, una persona en estado de ayuno, debe de estar su nivel de glucosa entre 70 y 140 miligramos por decilitro. Si una persona repetidamente despierta o amanece con niveles superiores al límite de los 140, se le empieza a tratar para una tendencia a ser diabético. Una persona que presenta niveles superiores a 180 miligramos por decilitro, se le dice que es diabético. Bueno, no así de sencillo, hacen más pruebas de sangre, pruebas en ayuna y cómo es que su sistema digiere los carbohidratos y reduce o trata el incremento de la glucosa debido a la ingesta de esos carbohidratos. ¿Qué es la glucosa y qué es la insulina? La glucosa, como ya mencionaba, es la energía que ayuda a las células a moverse, a desplazarse, nos ayuda a que los músculos se muevan. Y la insulina es ahora sí que el combustible que ayuda a que las células transformen esa glucosa en energía. Entonces mencionaba, teníamos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y hay un tercer tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. Esta diabetes, como el nombre lo dice, aparece únicamente en las mujeres en etapa de gestación, es decir, presentan niveles altos de glucosa cuando se encuentran en etapa o periodo de embarazo. Una vez pasado el embarazo, los síntomas desaparecen. Consecuencias que desarrolla una diabetes maltratada. Cualquiera de los tipos de diabetes que no es atendida correctamente, de forma no inmediata, pero sí en un periodo de tiempo un poco corto, puede desarrollar, lo primero es una ceguera, fallo renal. El fallo renal y la ceguera se producen por altas concentraciones de glucosa en la sangre. Los riñones son los encargados de arrojar fuera del organismo ese exceso de glucosa que está en la sangre, por lo tanto al exigirles de más, se atrofian. La ceguera, pues el cerebro y los ojos consumen glucosa también directamente del torrente sanguíneo. Al haber un exceso en la concentración, se dañan también. Después viene la muerte de tejidos y ataques al corazón. Son las complicaciones que va desarrollando un paciente diabético. Bueno, la diabetes es una enfermedad muy mala, pero es tratable. Hay dos maneras de tratarla: el tratamiento convencional o tradicional, el que usan la mayoría de los diabéticos, que es medirse los niveles de glucosa extrayendo una gota de sangre de alguno de los dedos. Miden su nivel de glucosa, en base a esa concentración de glucosa deciden la dosis de insulina y se la inyectan en alguna parte del cuerpo, no siempre es en el mismo sitio, tienen que ir cambiando de lugar donde se administran la insulina. Existen dos tipos de dosis de insulina.
Las dosis rojas, que son las insulinas prandiales, correspondientes a cada vez que va a ingerir alimentos el diabético, debe colocar una dosis de insulina proporcional a la cantidad de carbohidratos que va a ingerir. Y la banda azul, que es una dosis basal. A lo largo del día, el diabético debe de tener insulina disponible para estar transformando la glucosa en energía. Esa insulina es insulina de larga acción, normalmente se coloca una dosis y le sirve para todo el día. Y existe el tratamiento por infusión subcutánea o infusión continua, lo que es el tratamiento ya automatizado. Es un sensor que va implantado en el abdomen del paciente y una cánula también se inserta en el abdomen, debajo del brazo o la pierna de los pacientes, y estos sistemas van administrando la insulina en periodos, pueden ser cada 5 minutos hacen microinfusiones, microdosis de insulina, cada 20 minutos, depende del tipo de bomba y la programación que se realice en ella. Y este es el tratamiento o la terapia continua la que nos permite el desarrollo de este trabajo del páncreas artificial. Muy bien, el páncreas artificial, bueno, ¿qué es lo que ayudaría el páncreas artificial o qué se conoce como páncreas artificial? A la integración de esa tecnología con un algoritmo de control que se encargue de automatizar el proceso. Las bombas disponibles hasta el año 2016 todavía se programaban de manera manual. El médico indicaba la dosis que debería de tener el paciente la programaba y le iba corrigiendo en su día a día. La bomba está programada para todo el día ir administrando las dosis. Cuando ingería carbohidratos tenía que tomar su bomba y pues a través de unos botones introducir la dosis que debería de administrarle esta bomba. ¿Qué ventajas traía el utilizar la bomba y el sensor a diferencia de la terapia convencional? Bueno, pues tenía un sensor y este permitía monitorear todo el día o permite monitorear todo el día el nivel de glucosa. Reduce el nivel de dolor. ¿Por qué? Porque es una cánula bastante pequeña, ya no se extraen muestras de sangre 3 o 4 veces al día, simplemente una para verificar que el sensor esté calibrado y esto funciona todo el día, no requiere estar extrayendo más muestras de sangre ni estarse picando. Luego, la integración del algoritmo de control permite automatizar este proceso. Ya el paciente no tiene que estar interviniendo, es decir, si se le olvidó programar ahí que iba a ingerir carbohidratos y tenía que inyectarse insulina, pues el algoritmo de control solo debe de calcular esa dosis necesaria en base a los niveles de glucosa en sangre. Y esta integración de 3 aparatos es lo que se conoce como páncreas endocrino artificial. No es el órgano como tal que se vaya a operar al paciente, sino es algo que se pone por fuera todavía y es lo que se conoce como páncreas endocrino artificial. Les decía que a partir del año 2017 ya surgieron o se están aplicando los primeros páncreas artificiales, es decir, los primeros sistemas ya integrados en pacientes diabéticos. Como mencionaba, los niveles de hiperglucemia causan daños, son daños a largo plazo, es decir, el paciente tarda años en desarrollar los problemas que mencionaba antes. En cambio, un nivel de hipoglucemia es muy peligroso. En un lapso de 30 minutos o menos puede ocasionar un coma diabético con daño cerebral irreversible o la muerte. ¿Cuándo ocurre el coma diabético? Cuando hay un exceso de dosis de insulina. Una sobredosis de insulina ocasiona un bajo nivel de glucosa. Entonces el tema no es sencillo de tratar. Si el algoritmo responde mal y pone una sobredosis de insulina, el paciente tendría que estar muy atento a contrarrestarlo. Por eso es importante diseñar correctamente ese algoritmo de control. Aquí está, como mencionaba, ya lo que es el algoritmo de control integrado, en lo que es el páncreas artificial. Para poder diseñar ese algoritmo de control que se va a encargar de mandar las órdenes a la bomba a través de la glucosa medida, pues requerimos de modelos matemáticos. Ahí es donde entra pues el trabajo, el diseño del proyecto de posgrado. Utilizar estos modelos matemáticos, y digo utilizar porque nosotros no los construimos, los tomamos de la literatura. Este se conoce como modelo mínimo de Bergman. Lo que hace el modelo es decirnos la concentración de glucosa en base a la ingesta de carbohidratos, la interacción entre la glucosa y la insulina, la concentración de insulina a través de la inyección de esa insulina en el cuerpo. Entonces, con las matemáticas describimos la enfermedad. Este es el modelo más básico, más simple que existe en la literatura. Lo llaman también modelo compartimental porque modela el compartimento de glucosa en sangre, insulina en sangre y la interacción entre la insulina y la glucosa. Por otro lado, trabajamos con otro modelo que es el modelo de Borka. Este es un modelo mucho más completo, describe más partes de la fisiología del cuerpo, tiene
9 ecuaciones diferenciales, es decir, 9 derivadas. Cada una nos describe una parte o una dinámica de la enfermedad. Por ejemplo, esta describe la dinámica del sensor, que no nos da exactamente la medida de glucosa en sangre que describe esta otra variable, es decir, el sensor tiene un retardo en medir la glucosa. Tenemos otra variable que nos mide o indica la dinámica, la concentración de glucosa en los tejidos grasos. 3 efectos de medición o de eliminación de la insulina sobre la glucosa, que es el efecto remoto en la eliminación, en la distribución, y un tercer efecto que ayuda, es decir, la insulina no solamente reduce los niveles de glucosa en sangre, también estimula la liberación de la glucosa endógena, es decir, estimula o ayuda a que se activen el glucagón y las células alfa. Les decía, es un modelo compartimental. Las otras 3 variables que me falta mencionar, S1 y S2, son las que nos modelan cómo entra la insulina después de inyectarla en el cuerpo, cómo llega al torrente sanguíneo, que sería la variable I. Incluye información externa únicamente la ingesta de carbohidratos y las dosis de insulina. Mencionaba ya que las bombas han venido evolucionando a lo largo de los años y una persona se hizo ya un análisis clasificando el tipo de terapia, es decir, la terapia con infusión continua y lo que ya se conoce como el páncreas artificial. Las primeras bombas únicamente reaccionaban si había una baja concentración de glucosa, que es el número 1, pues mandaban una alarma a la persona, el paciente tenía que voltear a ver su bomba y ver la concentración de glucosa que tenía. El número 2, el escenario número 2 o la segunda generación, consistía en programar o aproximar las dosis de insulina, minimizando el efecto, es decir, si la glucosa iba subiendo, la bomba en base a una proporción iba incrementando las dosis de insulina. Si la glucosa va disminuyendo, disminuye a base de ese minimizador. Luego, las bombas en la tercera generación integraron lo que es la protección contra periodos de hipoglucemia, es decir, el paciente entra en periodo de hipoglucemia, además de lanzar la alarma, se suspendía el suministro de insulina. ¿Por qué? Porque un algoritmo de control o una bomba podía seguir suministrando insulina si el paciente no intervenía para detener la bomba. Entonces la tercera generación ya incluyó ese algoritmo de protección contra las hipoglucemias. Luego vienen lo que ya se conoció como el páncreas artificial, las generaciones 4 a 6. En la número 4 ya había una especie de control automático, pero únicamente en la insulina basal, la insulina de todo el día. El paciente todavía debía intervenir cada vez que iba a ingerir carbohidratos. La número 6, se eliminó la ingesta o la intervención de carbohidratos y los algoritmos ahora solos intentan estimar la concentración de glucosa, es decir, predecir en base a la pendiente de la glucosa si va incrementando, predecir que el paciente ingirió carbohidratos y realizar la acción de control. Y la sexta generación, lo que es el páncreas endocrino artificial completamente autónomo, con multihormonas. ¿Qué quiere decir multihormonas? Puede administrar lo que es la insulina, si hay una sobredosis de insulina, también administra el glucagón. Entonces, solito contrarregula o contrarresta el efecto de la insulina. Muchos médicos no aceptan este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a la diabetes o a los pacientes diabéticos lo único que les falta es insulina. No es fisiológico estar administrando glucagón, su cuerpo lo produce de manera natural. Entonces, allí todavía esa sexta etapa o sexto grupo, algunos médicos se resisten a emplearlo. Aquí es donde entran ya los algoritmos de control, algunos de los más utilizados, el PID, que se estudia mucho en las ingenierías mecatrónica, electrónica, industrial, mecánica eléctrica, la lógica difusa y algoritmos que son de predicción, Model Predictive Control, los que intentan predecir las concentraciones de glucosa. Aquí están algunas de las bombas. La primer bomba o el primer páncreas artificial se diseñó en cerca de los años 70 por el doctor Arnold Kadish. Era una mochila de color azul, normalmente se le conoció como la mochila azul. Fue la primera idea, no fue viable. ¿Por qué? Porque estaba conectado directo a las venas, al torrente sanguíneo. Entonces esto no se puede utilizar en un ambiente ambulatorio, es decir, en el día a día. ¿Por qué? Porque no puedes salir a la calle con una aguja clavada en una vena.
se puede mover y te rompe la vena o la arteria. Entonces, esta idea se desecha. ¿Por qué? Porque únicamente se puede utilizar dentro de hospitales en ambientes controlados, y es lo que utilizan en los hospitales para controlar a un paciente diabético en estado grave. Es decir, llega un paciente con una hiperglucemia severa o una hipoglucemia, le conectan un aparato de este tipo. Y luego los aparatos ya comerciales, y lo que mencionaba, cada 5 minutos más o menos, bueno, no se encuentra ahí el dato, realizan una infusión de insulina, y aquí tenemos las dosis más pequeñas de unidades de insulina que puede administrar, siendo 50 miliunidades, 25 miliunidades o 25 miliunidades, dependiendo del equipo. Y ese sería el equipo ya que cumple con la etapa número 5, lo que se conoce actualmente ya como un páncreas artificial, ya disponible comercialmente desde el año 2017 por la compañía Medtronic. Bueno, para mencionar, ¿qué más hace este equipo? Además de administrar la insulina, el sensor de glucosa a través de ahora sí la conexión Wi-Fi y Bluetooth. Cada vez que entra el paciente a una red Wi-Fi con acceso a ella, el aparato envía al médico todo el historial del día y los días previos que tiene ahí almacenados al médico. Con esto reduce la visita del paciente al médico. ¿Por qué? Porque el médico tiene el historial del paciente. Si el paciente está bien controlado, no hay necesidad de que visite a su médico. Si el paciente está mal controlado, ya el médico le puede llamar a su paciente y decirle, ¿sabes qué? Necesito que vengas para ajustar tu bomba. Bueno, ¿cuál es el problema con la insulina? Ya mencionamos las cosas malas, lo que sí se puede hacer. Bueno, es una enfermedad incurable, pero es tratable. Se trata a través de la administración de insulina exógena. ¿Cómo la tratamos? Pues el tratamiento convencional o el autónomo, el automático. Nosotros nos vamos por la vía de la infusión automática. Y tenemos lo que mencionaba, 2 tipos de dosis que considerar, las dosis basales y las dosis prandiales. El problema, bueno, existen muchos problemas añadidos al tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, la medición de glucosa. Solamente se puede medir glucosa con el sensor en tejido subcutáneo. La concentración en tejido subcutáneo es distinta a la concentración en sangre. Se desea controlar la glucosa en sangre. Entonces, ahí está un problema. Otro problema es, hay retardos. El sensor se actualiza o actualiza los datos cada 5 minutos. Es un lapso de tiempo relativamente corto para la vida de una persona, pero muy largo para el ambiente computacional. Es decir, una computadora y lo que son las bombas pueden reaccionar en segundos, milisegundos. Entonces, 5 minutos es un periodo muy largo para la computación. El segundo, es donde nos centramos nosotros, los algoritmos de control. Tenemos incertidumbres y perturbaciones. ¿Qué son las incertidumbres? No conocemos los parámetros reales de los pacientes, es decir, aunque tengamos un modelo, no podemos conocer los parámetros exactos de cada paciente. Las perturbaciones, las ingestas de carbohidratos, no se pueden predecir. ¿Por qué? No hay manera de predecir el futuro, no podemos saber exactamente a qué hora va a comer una persona. Por muy estricto que se haya pegado a su rutina diaria, esas perturbaciones llegan con variaciones de minutos u horas. Entonces, si programamos la bomba en base a un reloj, pues va a funcionar mal. ¿Por qué? Porque si el paciente come antes, va a subir la glucosa. Si come después, va a bajar demasiado y puede llegar a la hipoglucemia. Otro problema es las bombas de insulina. Mencionaba, vamos a trabajar con el control unilateral, es decir, solamente administrar insulina. No vamos a dosificar el glucagón. Entonces, hay que tener cuidado con la sobredosis de insulina. Y la capacidad de dosificación. Muchas veces mi algoritmo de control me pide una dosis que mi bomba no es capaz de dosificar. Vimos que las bombas con la menor cantidad de infusión de insulina son 25 miliunidades. Si mi algoritmo me pide 30, 35, 40, no puede. Puede administrar 25 miliunidades y múltiplos de 25, es decir, 25, 50, 75, más no dosis intermedias. Entonces eso también es un problema. Y bueno, efectos de la diabetes tipo 1 en los pacientes es otro problema. Hay variabilidad entre un mismo paciente a lo largo del día, dependiendo del estado de ánimo, el ejercicio que realiza, el tipo de carbohidratos que ingiere. Si ingiere muchas proteínas, muchas grasas, la digestión de estos carbohidratos va a variar. La variación de una persona a otra, no puedo hacer un solo algoritmo para todos los pacientes. Hay que ver la forma de que el algoritmo se adapte a los pacientes. Y bueno, problemas de simulación, utilizamos parámetros constantes. ¿Cómo justificamos este trabajo? Bueno, vamos a administrar únicamente insulina, se puede hacer porque ya existen los mecanismos.
La correcta regulación de la glucosa en sangre ayuda a reducir las complicaciones, y lo caro de la diabetes no es la insulina, sino todas las complicaciones que desarrolla un paciente diabético. Dígase ya desde las diálisis, si llega a la ceguera, si la diabetes se trata mal, una diabetes tipo 1 evoluciona a una diabetes tipo 2. Es decir, el cuerpo comienza a rechazar la insulina y va a requerir otro tipo de medicamentos. Entonces, eso es lo caro de la diabetes, tratar todos esos problemas no bien cuidados es lo que le hace cara a la enfermedad. Los algoritmos de control se pueden ayudar de observadores de espacios de estados. ¿Qué es lo que hace un observador de espacios de estados? Ayudarnos a medir las variables no medibles. Les hablé de los modelos. Pues del modelo matemático únicamente puedo medir una variable, que es la concentración de glucosa. Mi modelo puede ser muy bueno y describir perfectamente una persona, pero si no puedo medir todo, no me sirve de nada. Entonces nos auxiliamos de las matemáticas, de este método que se llaman observadores de espacio de estados, para estimar las variables no medibles. Y bueno, el diseño del páncreas artificial mediante observadores puede conseguir la normoglucemia, reducir complicaciones y reducir la toma de decisiones por parte del paciente, es decir, ayuda al paciente a olvidarse de su enfermedad. Los dos grandes beneficios están allí: la reducción en el costo sanitario, es decir, el costo que tiene atender la diabetes, y reducir el tiempo que dedica la persona a cuidar su enfermedad. Es decir, tiene un algoritmo, puede tener un algoritmo, un aparato que le ayuda a tratar su enfermedad de forma autónoma. El objetivo que se planteó para el doctorado, diseñar un algoritmo regulador usando modos deslizantes para el sistema glucosa-insulina que sea robusto a perturbaciones y variaciones paramétricas, basado en un observador de espacio de estados capaz de estimar las variables de estado no medibles. Es decir, un algoritmo de control, más matemáticas, el observador, otras matemáticas, y pues debe ser robusto, es decir, debe de ser capaz de rechazar las variaciones paramétricas y las perturbaciones externas. Ahí avanzó. Esta es una imagen en lo que basamos nuestra metodología, es decir, cómo diseñamos toda nuestra metodología en pocas palabras. Con los modelos matemáticos construimos pacientes virtuales. A los pacientes virtuales les damos ingestas de carbohidratos y medimos sus concentraciones de glucosa. Y tenemos las dosis de insulina, es lo único que entra a los pacientes virtuales, igual que a un paciente real. Tomamos información de la ingesta de carbohidratos para ayudar a nuestro algoritmo de control. Si el paciente nos provee información, eso ayuda al algoritmo de control a predecir, a saber que hay una ingesta de carbohidratos. Con estas variables, únicamente la insulina y la glucosa, construimos el observador de espacio de estados que va a estimar las variables no medibles y van a alimentar nuestro algoritmo de control. Tenemos una glucosa de referencia, una glucosa objetivo. Esta glucosa objetivo, el médico la indica o la puede indicar, nosotros elegimos o diseñamos varios experimentos con distintos niveles de glucosa dentro de la banda de normoglucemia, entre los 70 y los 140 miligramos por decilitro. Y bueno, la dosis que propone el algoritmo de control, se le suma a esa dosis prandial una proporción de lo que nos indica el paciente en caso de que el paciente recordara indicar que va a ingerir carbohidratos. Entonces allí es donde entra el paciente virtual. El modelo de Berman, lo primero que hicimos fue modificarlo y añadirle dos ecuaciones, dos derivadas más, para que tuviera un comportamiento fisiológico. Es decir, teníamos la glucosa y la insulina, pero la insulina no entra directamente al torrente sanguíneo, entra en el tejido subcutáneo y se va diluyendo hasta entrar a la sangre. Entonces modificamos el modelo de Berman para que tuviera un comportamiento fisiológico. Luego diseñamos el observador de espacio de estados, es un observador variante en el tiempo. Eso es lo que da la capacidad de que sea adaptativo. Cada vez que itera nuestro algoritmo del observador, esto está programado en una computadora, está iterando, está evolucionando cada segundo. Entonces cada segundo actualiza todos los datos y nos da una nueva estimación de las variables de estado. Está dividido en dos escenarios: el escenario que se realiza previo a la implementación del algoritmo, es decir, se miden variables, se diseña o se dice cuál es la dinámica deseada del observador, y luego ya solito va a evolucionar en el segundo escenario de forma continua y hasta el infinito, o sea, tiempo infinito. Entonces ahí están los dos escenarios. El primero tiene tres partes: linealizamos el modelo, hacemos una prueba de observabilidad, es decir, probamos que nuestro modelo, a través de la técnica que vamos a utilizar, es posible estimar las variables de estado. Si esta prueba fallara, no podemos diseñar nuestro observador para ese modelo matemático. Y elegimos, ahí dice los eigenvalores deseados, es decir,
Elegimos qué tan rápido o lento va a ser nuestro observador de espacio de estados, qué tan bueno va a ser estimando, o qué tan malo, no podemos decir, pero sí qué tan rápido alcanza las variables medidas con las estimadas. En el segundo escenario son 6 partes. La primera es, tomamos la matriz que linealizamos antes, que ya nos dijo que sí es observable. Construimos un polinomio característico deseado, las matrices de observabilidad y calculamos las ganancias variantes. Ese cuadro, recuadro color café, es el que le da la característica de ser adaptativo al mismo paciente a lo largo del día y a distintos pacientes. Entonces, esto es lo que va a permitir que nuestro algoritmo de control, que se va a basar en esto, sea adaptable a cualquier tipo de paciente, bueno, a casi cualquier tipo de paciente. Luego ya estimamos las variables no medibles y realimentamos nuestro sistema. Este es, ahora sí, una prueba de estabilidad que nos ayuda a garantizar que nuestro algoritmo de control, nuestro observador, va a permanecer dentro de una región acotada. Es matemáticas, me las salto, no es el objetivo de la charla, pero lo que sí garantiza nuestra prueba es que nuestro observador es asintóticamente estable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a converger de una manera suave a las variables no medibles. Nos interesa eso en este tema. ¿Por qué? Porque si nuestro observador fuera muy drástico y diera los saltos muy pronunciados, ocasionaría que también las dosis de insulina respondieran a esos saltos o a esas variaciones. Entonces, diseñamos un observador asintóticamente estable, uniformemente acotado, es decir, se mantiene dentro de una región. Entonces, de todo lo que les conté, tomamos el modelo y representamos un paciente virtual. Luego, nuestro observador, únicamente con información de la variable medible y las dosis de insulina, se encarga de estimar todas las variables no medibles de nuestro modelo matemático. Y bueno, a partir de ahí ya diseñamos algoritmos de control. Les voy a contar 2 rápidamente. Uno es el control por reubicación de polos. Normalmente en las licenciaturas que tienen orientación hacia la automatización o sistemas automáticos, lo conocen bastante bien en la ingeniería de control. Se trata de elegir matemáticamente la velocidad con la que responde mi algoritmo de control. Y el otro algoritmo de control es un control no lineal por bloques. Mis sistemas o modelos matemáticos son no lineales, entonces un control no lineal tiene ventajas sobre un control lineal. Este es más robusto a las variaciones y perturbaciones de los pacientes. Y bueno, ahora sí, ¿cómo generamos nuestros pacientes virtuales? Pues elegimos trabajar con 3 planes de ingesta, los 3 están soportados en literatura. El primero es un plan utilizado en Estados Unidos. Este plan fue desarrollado por la compañía Medtronic, el autor es Stale, se usó en pruebas clínicas, se ha utilizado en pruebas clínicas de los páncreas artificiales, es decir, es ahora sí la dieta que les dan a los pacientes cuando están dentro del hospital. Y tiene, bueno, 89 gramos de carbohidratos en el desayuno, los gringos suelen comer sobre el mediodía también otra ingesta, otro lonche de cerca de 19 gramos de carbohidratos, 69. La merienda sobre las 4 de la tarde con 45 gramos de carbohidratos y la cena con 53. El plan español también se utiliza o se ha utilizado en pruebas clínicas, concretamente, se me pasó a mencionar, el doctor Oscar sí lo hizo, trabajamos con el grupo de bioingeniería y telemedicina, ellos ya han realizado pruebas clínicas en hospitales de Madrid y Barcelona y han utilizado esta dieta dentro de los hospitales. Es 5 ingestas de carbohidratos teniendo 3 comidas principales y 2 ingestas de snacks, lo que sería un chocolatito o algo así, unas galletas, que no tienen asociadas dosis de insulina. Únicamente se asocia dosis de insulina a las dietas principales. En el plan mexicano hemos tomado de recomendaciones del IMSS, hay un manual de recomendaciones de dietas del IMSS para un trabajo moderado, teniendo 3 ingestas principales. Aproximadamente nosotros tenemos una dinámica, los mexicanos, la mayoría, desayunar sobre las 8 o 9 de la mañana, comer sobre las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde y cenar sobre las 8 de la noche. Y comemos, ahora sí, la fruta, el chocolate, lo que sea, entre comidas, sobre el mediodía, sobre las 6 de la tarde. Es la hora que solemos salir a comer algo extra. Entonces, esas ingestas de carbohidratos para un paciente diabético no tienen asociada la dosis de insulina, por eso está tachada allí la jeringuita.
Luego, ya que tenemos los planes de ingesta para generar nuestro paciente virtual, generamos o proponemos nuestros escenarios de simulación para probar los algoritmos de control. Y tenemos, como decía, aquí voy a mostrar 3 referencias dentro de la banda de normoglucemia: 80, 90 y 100 miligramos por decilitro. Las pruebas que se desarrollaron en la tesis doctoral incluyen de 10 en 10 hasta 140. Y bueno, se prealimentó, se consideró que el paciente diabético nos iba a informar que iba a ingerir carbohidratos y le creíamos la mitad de lo que nos decía. ¿Cómo que le creíamos la mitad? Si él decía que iba a ingerir 60 gramos de carbohidratos, de la dosis que correspondía a esos 60 gramos de carbohidratos, únicamente se pone la mitad y la otra mitad la pone el algoritmo de control. Esto para evitar una sobredosis. El segundo escenario era colocar una referencia fija, es decir, 90 miligramos por decilitro, y ver qué ocurre cuando el paciente no nos informa nada, es decir, ingiere carbohidratos y no tenemos prealimentación, no informó que iba a ingerir carbohidratos, el mismo para poder comparar los 2 escenarios, la mitad, y una sobredosis de insulina, porque el paciente dijo que iba a comer 80 y solamente se comió 50. Entonces vemos cómo responde nuestro algoritmo de control ante esos escenarios. Y bueno, aquí lo que vemos es cómo se ven las variables de estado, lo que sería la variable de glucosa, el efecto de eliminación de la insulina sobre la glucosa y la concentración de insulina para el modelo de Berman, las ganancias variantes del observador, y tenemos ahí, no se alcanza a ver muy bien, pero hay una línea negra que son las variables del paciente virtual, y las líneas rojas punteadas, que se ven mucho mejor, son las que estima nuestro observador. Entonces ahí se alcanza a apreciar un pequeño error, pero la importante es la concentración de glucosa, está bastante bien estimada. Entonces, con esto validamos que nuestro observador funciona bien. De allí procedemos a las terapias de insulina. Y aquí lo que estamos viendo es unas bandas, la banda color azul, tenemos de simulación 2 días, en el caso azul y el caso rojo. El caso azul es la terapia que lleva el paciente sin utilizar un algoritmo de control. Aquí voy a mencionar que tenemos para Berman disponibles un juego de parámetros para 3 pacientes virtuales. Para Oborca trabajamos con 6 pacientes virtuales. Entonces es una población muy pequeña, pero nos muestra las diferencias que hay entre un paciente y otro respondiendo a un mismo algoritmo de control y una misma terapia de insulina. Y bueno, acá es un resumen nada más estadístico de lo que ocurre acá en todos los días, y comparamos el día con la noche, el desayuno con la comida. Ahí tenemos separado lo que es la noche y el día. De nuevo la segunda noche y el segundo día, y en cada una de las gráficas si podemos comparar el día y la noche de cada simulación. Aquí está en grande lo que les comentaba, las variables de estado estimadas y las ganancias variantes de nuestro observador, que es lo que permite la adaptabilidad de nuestro método a distintos pacientes. Este es para el modelo de Oborca, de nuevo es lo mismo, la misma dinámica, las variables de estado en línea continua, las del paciente virtual, la línea punteada roja, las estimadas por el observador, y en la columna del costado derecho, las ganancias variantes. El modelo, al ser más complejo, nuestras ganancias varían mucho más, tienen una variación mucho más grande que con el modelo de Berman, que veíamos que eran curvas muy suaves. Tenemos que son 9 estados, aquí tenemos los siguientes 3. Y bueno, también en la tesis de doctorado, aquí vemos que esto no se parece en nada a lo anterior. Estas son curvas muy suaves, son de un paciente virtual, y estos son datos de un paciente real. No probamos nosotros el algoritmo directamente en pacientes reales. Tomamos datos de experimentos ya realizados en un hospital, están disponibles. En lapsos de 5 minutos están registradas las dosis de insulina, las concentraciones de glucosa y las ingestas de carbohidratos. Entonces, con estos datos reales, nosotros podemos alimentar nuestro algoritmo y hacerle creer que está conectado a un paciente real. Aunque todavía están dentro de la computadora, sí se trabaja ya con datos reales. Veamos cómo responde nuestro algoritmo y vemos que es capaz de estimar las variables no medibles. Luego viene ya lo que es el algoritmo de control. En color rojo, lo que es la terapia ya por nuestro algoritmo de control. En color azul, lo que es la terapia común que utilizaba el paciente, teniendo la insulina en lazo abierto, mucha mayor concentración que la de lazo cerrado. Lazo cerrado vamos a llamar al algoritmo de control, y vemos que ambas líneas, la color azul que es el paciente con su terapia normal y la del algoritmo de control automático en color rojo, pues permanecen dentro de la banda de normoglucemia delimitada por las líneas punteadas. 70 a 180 miligramos por decilitro, y teníamos un valor de glucosa deseado de 100 miligramos por decilitro. Aquí vemos cómo responde nuestro algoritmo de control para el plan español. Tenemos que
Pues efectivamente en ciertos periodos el algoritmo de control es mejor que el lazo abierto, que es durante las noches. Durante las comidas, como el paciente nos informa distintas proporciones de ingesta de carbohidratos, dependiendo del experimento, no nos informa nada. El algoritmo de control, aunque no recibió información de que iba a ingerir carbohidratos, fue capaz de llevar de nuevo a todos los pacientes dentro de la banda de normoglucemia. Es decir, no había manera de conocer el futuro y que iba a ingerir carbohidratos, los llevó de nuevo dentro de la banda de normoglucemia. Luego, para una información del 50%, vemos que el algoritmo de control es mucho mejor que el lazo abierto, es decir, está más cerca al valor deseado, que es la línea negra continua. Y luego, cuando nos informa de más, el 80% de información de prealimentación, tenemos episodios de hipoglucemia y algunos casos de hipoglucemia severa para un par de pacientes, de los pacientes virtuales. ¿Qué es lo que hicimos allí? Pues igual implementamos un algoritmo para suspender el suministro de insulina cuando existe periodo de hipoglucemia. El resumen, comparando lo que es el día, la noche con la segunda noche, vemos que el algoritmo de control estrecha bastante la banda o la dispersión de pacientes en la primera noche, caso que no ocurre en la segunda. Y durante el día podemos observar también que el algoritmo de control mantiene a los pacientes cercanos a la banda de normoglucemia. Tenemos ahí los 150, los 200, entonces nuestro algoritmo de control, cuando se le prealimenta el 50%, que es este tercer recuadro en todos los casos, es cuando se comporta mejor. Les digo una comparación estadística de lazo abierto, el primer recuadro en todas las cajas, 50%, referencia de 90 y prealimentación de 50 el tercero. Para el plan mexicano, vemos que la terapia en lazo abierto, lo que le llamamos la terapia convencional, para los pacientes los deja demasiado elevados de glucosa, es bastante alta la concentración de carbohidratos, la suma total ronda los 250 gramos de carbohidratos al día, comparados con el plan español que ronda los 220, 230. Entonces eso hace que con la misma terapia de insulina se tengan concentraciones más altas de glucosa en lazo abierto. Conectamos el algoritmo de control y vemos que se estrechan muchísimo las bandas con el algoritmo de control. Con esto estamos demostrando que nuestro algoritmo de control es robusto a perturbaciones y a variaciones paramétricas, es decir, un solo algoritmo se está adaptando a 6 pacientes distintos. Vemos el mismo resumen. Lo que les puedo comentar de aquí es que vemos que en la noche de control, la segunda noche, nuestro algoritmo de control fue bastante bueno, mantuvo a todos los pacientes muy cercanos al valor deseado de glucosa y durante el día pues se dispersan un poco los pacientes. Aquí un resumen de lo que eran los episodios de hipoglucemia y hiperglucemia en las segundas columnas, las dosis de insulina o la insulina necesaria para regular a los pacientes y lo que es la terapia en lazo abierto para comparar todo. De ahí observamos que hubo periodos de hipoglucemia en los 3 planes de ingesta y periodos de hiperglucemia en 2 planes de ingesta distintos. De aquí resumimos qué tan bueno era nuestro observador para estimar las variables de estado. Para el modelo de Oborka, que tenía 9 variables, ahí están las 9, y agrupamos por afinidad de glucosa, afinidad de efectos y insulina. Y tenemos que tienen un ajuste cuantitativo de 99% para las variables correspondientes a la glucosa, 99.24% para las variables de los efectos de la insulina en la eliminación de glucosa y 94% en las variables de estimación de la insulina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué fue disminuyendo? Porque acá está la variable medible en la glucosa y acá están las variables estimadas más alejadas de la glucosa. Por otro lado, tenemos los peores casos, viendo aquí cuál paciente del 1 al 6 presentó el peor caso y vemos que el peor caso aquí en la insulina fueron el 1, 2, 5 y 6 con 99.98% de efectividad en el FIT. Entonces es malo, pero no tanto, estamos dentro del 99. El peor o la peor variable fue la insulina en sangre, es la más difícil de estimar junto con los efectos remotos. Aquí vemos cómo es que se construyeron las bandas. Cada una de las líneas representa un paciente. Yo les había mostrado únicamente una banda teniendo los máximos y los mínimos junto con su media. Y aquí vemos que hay pacientes que son los que desvían siempre todos los datos. Hay muchos pacientes muy cercanos y la línea color rosa que corresponde al paciente número 6 y la color naranja que corresponde al paciente número 3 son las que más se desvían en todas las terapias, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces esos 2 pacientes son los problemáticos. Y aquí debería de haber un resumen también de dosis de insulina, no sé por qué no lo reconoció ahí el PowerPoint, pero nos muestra
o nos mostraba lo que era la terapia o el plan mexicano para ambos modelos, teniendo las dosis de insulina necesarias. Ahí van apareciendo, nada más que no reconoce la animación. En conclusión de este trabajo, se concluyó que el observador tipo Lohmberger fue bastante bueno para estimar las variables en pacientes virtuales y datos reales. Los algoritmos reguladores de Ackermann y control no lineal por bloques demostraron su capacidad de inducir niveles de normoglucemia en pacientes virtuales. Las pruebas propuestas para los algoritmos de control permiten comparar entre escenarios de operación aproximados a una implementación real. ¿Por qué aproximados? Pues no es la ingesta real, pero sí seguimos algo que se está utilizando en hospitales para hacer pruebas de este tipo. Y los resultados obtenidos validan la aplicabilidad del observador propuesto para estimar las variables de estado no medibles de sistemas no lineales bajo una estructura conocida. ¿Por qué bajo una estructura conocida? Yo sé qué modelo utilicé para construir el observador, por lo tanto puedo diseñar el algoritmo de control para ese observador. Como el observador es adaptable a cualquier paciente, no es necesario conocer los parámetros exactos del paciente. Mi observador los va a estimar. Y por último, el observador lineal tipo Lohmberger, variante en el tiempo, estima las variables de estado no medibles, absorbe la variabilidad inter e intrapaciente, las perturbaciones externas y dinámicas no modeladas. Dinámicas no modeladas, ya les mencionaba algunas, estado de ánimo, ejercicio. Y bueno, junto con el algoritmo de control NBC, demuestra que es una buena estrategia para abordar el desafío del páncreas artificial. Les decía, aquí no concluye el trabajo. Ahorita en que estamos trabajando en generar una población mucho más grande de pacientes virtuales diabéticos. En la literatura está una tesis de un inglés que nos da datos o parámetros para 18 pacientes virtuales. Estamos desarrollando a través de métodos estadísticos extender esta población a una cantidad que nosotros queramos de pacientes virtuales. ¿Cómo la extendemos? Bueno, usamos lo que es la covarianza y rectas de regresión. No sé si alguien las ha visto en estadística, pero es el método que estamos usando para hacer nuestra población más grande. ¿Qué más estamos trabajando al respecto? Bueno, utilizar modelos matemáticos mucho más fieles a la dinámica de los pacientes reales, es decir, modificar los modelos matemáticos y diseñar algoritmos de control no lineales. De este trabajo se obtuvieron, como ya mencionaba el doctor, algunas publicaciones en revistas indexadas, un par de revistas indexadas, publicaciones en congresos. El último congreso que se presentó fue en la ciudad de Roma en el año 2017, en junio de 2017, y el trabajo se premió como el mejor trabajo de los que se presentaron en ese congreso en Roma. Fue el mejor trabajo de ese congreso. Congresos nacionales realizados, este fue organizado por la UDG en la ciudad de Guadalajara, un congreso de carácter internacional en supercómputo. Aunque el tema está orientado a salud, también trabajamos la parte computacional, los algoritmos de control y el observador se programan y se debe de optimizar la computación. Algunos otros congresos, aquí se presentó trabajo con redes neuronales, también trabajamos las redes neuronales artificiales y bueno, algunas de las referencias utilizadas. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Cuando hablabas de los pacientes problemáticos, que eran los que se iban saliendo de las curvas, los que estaban como fuera de los parámetros esperados, esos pacientes problemáticos eran virtuales, ¿verdad? Sí, son virtuales. ¿Y están basados en las posibilidades de que haya algún paciente real que sea muy desordenado? ¿O cómo era? ¿En qué consistía el paciente problemático virtual, pues? Vamos a ver, estos pacientes virtuales, yo les dije que teníamos disponibles para un modelo 3 pacientes virtuales y para otros 6. Fueron en su momento pacientes reales. Estos 6 se estudiaron en el año 2002 por el doctor Romano Borca, que es el autor del modelo. Lo que hizo fue introducir trazadores radioactivos a pacientes diabéticos para seguir las concentraciones de glucosa en el cuerpo y las concentraciones de insulina. Y a partir de ese trazado de las rutas que seguían la glucosa y la insulina y las concentraciones, pues generó los parámetros para su modelo. Entonces,
son pacientes reales. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿por qué se iban hacia arriba o por qué se iría muy hacia arriba un paciente o muy hacia abajo? Uno era muy sensible o muy resistente a la insulina. Un paciente muy resistente a la insulina se queda muy arriba, uno muy sensible se va muy hacia abajo o tiene grandes picos, oscilaciones, como podemos ver aquí el color naranja. Es muy sensible, entonces una pequeña dosis de insulina lo hace que baje, pero luego la glucosa tiende a subir, se le administra una dosis más grande y tenemos el pico grande hacia abajo. Entonces en su momento fueron pacientes reales, pero ya se simulan para tener esta población y hacer con ellos pruebas que pues básicamente se realizan en cuestión de minutos. No tenemos que esperar a tener al paciente, ni tampoco pasar por protocolos de ética, ni nada de eso. Eso sí, cuidamos que las pruebas sean éticas, es decir, no colocar sobredosis intencionalmente. Si hacemos la prueba para ver cómo responde el algoritmo, cosa que no podrías hacer con un paciente real. Por otro lado, experimentar con ratitas, que es quienes lo hacen también y es válido, o con cerdos, pues tienes que criar a las ratitas varios meses para hacer un solo ensayo con una rata. Entonces es muy costoso eso, porque tardas meses en tiempo y luego económicamente solamente obtienes un ensayo. En cambio, con los pacientes virtuales, si algo sale mal, simplemente corriges y vuelves a simular. Para esto hay un simulador ya avalado por la FDA, que es la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, es la que se encarga de aprobar medicamentos y dispositivos. Y ese simulador pues ya lo adquirió la universidad aquí en el Q-Lagos, lo tenemos nosotros, trabajamos con él, pero el simulador nos da únicamente 30 pacientes en 3 categorías: 10 pacientes niños, 10 pacientes adolescentes y 10 pacientes adultos. Entonces todavía la población es muy pequeña, 30 pacientes, por eso estamos optando por generar nosotros a través de las matemáticas una población más grande y que responda fisiológicamente a través de las matemáticas a un comportamiento real. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De la simulación, y cuando un paciente en la vida real está como loco, pues, o sea, que lo tienen que mandar a medicina interna porque no hayan cómo estabilizarlo por la sensibilidad que tiene al medicamento, porque digo, a mí me pasó con mi mamá, ¿no? De que llegaba yo de trabajar y había que correr inmediatamente con ella al hospital porque ya estaba así enfriada de todos lados, ¿no? O sea, me daba unos sustos y luego ella tenía sus necesidades locas, ¿no? De sus tesoros de azúcar por ahí resguardados y era tremendo intentar controlarla, entonces todo el tiempo la tenían en medicina interna, bajándole o subiéndole o cosas así, ¿no? Digo, qué maravilla esto, pero pues ojalá y les sirva a los futuros diabéticos que se controlen. Eso sí, como menciona, el primer páncreas artificial que se implementó en niños. Voy a mencionar eso, la restricción del trabajo está centrada en diabetes tipo 1. La cantidad mayor de diabéticos es diabéticos tipo 2, pero debido a la complicación para tratar la enfermedad, pues primero estamos centrados en la tipo 1. ¿Por qué se implementó primero en niños? Porque, pues, como usted menciona, son muy difíciles de tratar. Los niños son más difíciles de tratar que un adolescente, pero también la incidencia de diabetes tipo 1 es mayor en niños que en adultos. Entonces, para ayudar a los padres a cuidar a los niños, pues se comenzó a implementar durante la noche estos sistemas que ya permitían a los papás dormir con cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque el aparato iba a lanzarles una alarma si el niño estaba muy mal. Si el niño estaba medianamente regulado, el algoritmo o el dispositivo lo seguía controlando durante la noche. ¿Y por qué a los niños también? Porque un paciente diabético adulto reconoce los síntomas ya de una glucosa alta o una glucosa baja. Un niño no puede reconocerlos. Entonces, lo primero que se implementó fue en niños. Y sí es bastante complicado. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. No se pueden tomar, bueno, dices que se tienen que generar los pacientes o los datos de los pacientes. ¿No se puede tomar o no hay bases de datos en algún sistema de salud que te pueda proporcionar esos datos de los pacientes? Los datos que nos puede proporcionar un sistema de salud son muy parecidos a estos.
Lo único que registran ellos es las concentraciones de glucosa y las dosis de insulina. El resto habría que usar muchas herramientas matemáticas para reconstruir hacia atrás el modelo matemático. Existen algoritmos de control que no requieren modelo matemático, pero ahí requerimos lo que se llama conocimiento experto, es decir, sí se está buscando relaciones con médicos y todo, pero los parámetros no es posible que nos los dé un sistema de salud debido a que se obtuvieron en ensayos de laboratorio con pruebas bastante específicas, es decir, introducir trazadores radioactivos y todo eso para construir estos modelos matemáticos. Lo que nos podría dar un sistema de salud es algo parecido a esto. Y bueno, sí lo trabajamos y se considera, pero sí para generar pruebas con una población bastante amplia, pues trabajamos mejor con los pacientes virtuales. ¿Por qué? Porque estos datos, como ya están preestablecidos, no podemos ver cómo respondería la glucosa, únicamente vemos cómo se aproximan las dosis de insulina y tenemos, para este ensayo, trabajamos con, me parece que también 18 juegos de datos de pacientes reales, los clasificamos en 3 grupos: pacientes bien regulados, que es el caso que se ve aquí; pacientes mal regulados, ya sea que se fueran muy arriba en glucosa o muy abajo; y un set de datos con pérdida de información, es decir, había lapsos de tiempo donde no había información registrada, y eso es importante en el tema de la estimación de las variables para el algoritmo de control. ¿Qué hace nuestro algoritmo de control cuando no hay información disponible? Entonces también trabajamos esa parte, pero va hacia otro camino, porque no podríamos ver cómo responde la glucosa en la simulación. Ya está fijo el dato, no hay manera de moverlo. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, doctor. Y le hacemos entrega de la constancia. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia al doctor Juan Onofre Orozco López por su participación como ponente en el seminario Jueves de Ciencia y Tecnología, con la conferencia La diabetes tipo 1 y el páncreas endocrino artificial. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 31 de enero de 2019. Muchas gracias, doctor.